W, el reporte coronel. 7:57. Daniel, ¿cómo despertamos hoy? Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel de hoy. La selección de Gustavo Bolívar como candidato del Pacto Histórico a la alcaldía de Bogotá está dejando unas heridas abiertas en la izquierda que no son culpa de él, sino de lo que ha sucedido en uno de los partidos de la coalición que lo postula, el Polo Democrático Alternativo, y el terrible manejo que le ha dado al otorgamiento de avales. El concejal Carlos Carrillo fue elegido como candidato a la alcaldía de Bogotá por las dos autoridades distritales estatutarias de ese partido. Sin embargo, el presidente del Polo Democrático, el senador Alexander López, quien por cierto acaba de anunciar su renuncia a la presidencia de la colectividad, no le expidió el aval argumentando que el Polo iba a hacer una coalición con otros partidos de izquierda. El caso tiene un antecedente. El Consejo Nacional Electoral ya ha dicho que la entrega de avales de los partidos no puede supeditarse a coaliciones. Aparentemente, el senador López no conocía este antecedente o decidió desatenderlo y no le entregó el aval a Carrillo. Pero ahí no terminaron las decisiones contra Carlos Carrillo. Lo sacaron de los puestos elegibles de la lista del Consejo. Su nombre no aparece ni entre los primeros 15. Decidieron castigarlo por haber reclamado el aval. En cambio, pusieron en la lista, por ejemplo, a la hija del presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, quien, como se los contamos aquí, siendo funcionario, se apareció en una reunión directiva del Polo Democrático que decidía sobre la eventual postulación de su hija. Pues bien, el concejal Carrillo interpuso en las últimas horas una acción de tutela contra el presidente de su partido, Alexander López, quien, según él, le está violando su derecho a elegir y a ser elegido. Por eso le pide al juez de tutela que le ordene expedirle el aval como candidato a la alcaldía de Bogotá. También le pide como medida cautelar que ordene su inscripción como candidato a la alcaldía, porque el plazo se vence mañana, el 29 de julio. El juez admitió la tutela, pero negó de plano la medida cautelar. Buenos días, concejal Carrillo. ¿Por qué decidió entutelar al presidente de su propio partido? Muy buenos días, Daniel. Un saludo para usted y para todos los oyentes del Reporte Coronel. Bueno, básicamente yo creo que aquí lo que se busca es dejar una constancia de que las directivas de los partidos no pueden pasar por encima de sus estatutos e incluso de la ley. El manejo que le ha dado Alexander López al partido pues ha sido casi tan lamentable como el que le dio en su breve paso al Consejo, donde pues vimos cómo se hundieron el proyecto del cannabis y bueno. Yo considero que aquí uno no puede simplemente salir por la puerta de atrás callado y no dejar ese antecedente. Yo no tengo ninguna intención, Daniel, de sabotear la unidad del pacto ni la candidatura de Gustavo Bolívar. De hecho, pues es importante decir que yo llevo 6 meses trabajando en que se construya una candidatura unitaria del pacto histórico, incluso con el hoy ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Comenzamos la construcción de un programa conjunto, nos sentábamos frecuentemente y la idea era ir a una consulta que debió haberse hecho el 4 de junio para que en las urnas se tomara una decisión. Pero aquí lo que ha hecho el Polo Democrático no es otra cosa que llevarle problemas al pacto histórico. Hoy, por ejemplo, estamos en una encrucijada y es que estatutariamente no se tomó la decisión de apoyar la candidatura de Gustavo Bolívar, ni tampoco de retirarme a mí el aval. Y eso pues va a generar una incertidumbre jurídica para los candidatos del Polo que puedan ser elegidos. Yo realmente lamento que Alexander López haya dado un manejo tan pobre a esta situación y ahora pues simplemente renuncia para lavarse las manos. Y pues por supuesto que también lamento que no exista ningún tipo de criterios ni de méritos para ordenar la lista al Consejo de Bogotá. Simplemente pues quieren expulsar a alguien que les resulta incómodo en mi caso. Usted ha denunciado que le propusieron un acuerdo sucio para que se callara y se quedara en la lista del Consejo. ¿Quién se lo propuso y en qué consistía ese acuerdo? El señor Álvaro Argote. Básicamente lo que propone Álvaro Argote es que se respeten, la propuesta que hace, que él llama un acuerdo de no agresión, un pacto de no agresión, es que se respeten las curules de quienes ya están. Si usted recuerda, Daniel, el año pasado los que eran senadores se quedaron.
los que eran representantes se quedaron. El expresidente de la Cámara, David Racero, pues se quedó en la lista como cabeza de lista porque era el único representante que estaba elegido. Y en el Senado pues se quedó Iván Cepeda, Alexander López, Bolívar, Aida y todos los que estaban ahí. Aquí eso ya no se aplica. ¿Por qué no se aplica? Pues porque el señor Argote básicamente no quiso, porque lo que quería era que se respetaran las tres credenciales que están en el polo, siempre y cuando a él se le permitiera heredarle la curul a Rocío Duzán, pasando por encima de todas las mujeres del partido. Y a mí eso me parece lamentable, que es que el polo está lleno de gente valiosa. En el polo teníamos una candidata trans extraordinaria, teníamos candidatas de Ciudad Bolívar, candidatas con liderazgos probados, de Teusaquillo, exediles, en fin. Y en lugar de eso, pues lo que quería Argote era pasar por encima de todas esas mujeres muy capacitadas para ocupar la curul y regalársela a la hija de su amigote, de su compinche de toda la vida. Entonces, pues, aunque eso habría asegurado que yo fuera cabeza de lista, no solamente del polo, sino muy seguramente del pacto, pues yo prefiero tener las manos vacías pero limpias, Daniel. Bueno, ¿cuál va a ser la consecuencia práctica si el juez de tutela le da a usted la razón y el senador López le tiene que expedir el aval? Pues lo que pasaría es lo que debió haber pasado desde el principio, y es que debería estar en mis manos decidir sobre mi candidatura y negociar políticamente con ella. Yo creo que es bien importante recordar que Alexander López fue, aunque nadie se dio cuenta, candidato a la presidencia de la República. Y eso implicaba pues, que él era el que, por ejemplo, encabezaba la realización del programa, en fin, y pues quien participaba de unos acuerdos políticos que en este caso, por ejemplo, pues no han permitido construir un programa conjunto de gobierno. A mí eso me parece muy importante. Si nosotros vamos a tener una candidatura unificada con el pacto histórico en cabeza de Bolívar, pues lo primero que hay que hacer es incluir la propuesta programática del polo dentro de la propuesta programática de Gustavo Bolívar. Y es que eso es lo que indica la ley. Pero además, pues, hay que hacer esto de manera estatutaria. Yo, pues francamente, espero que se deje la constancia de que el presidente del polo, por sus intereses personales, que también hay que recordar que es un gran amigo del senador Bolívar, pues no puede pasar por encima de los derechos políticos de los afiliados al partido. Muchísimas gracias, concejal Carlos Carrillo. Carrillo ha sido un concejal estudioso y una voz muy importante, por ejemplo, en el tema de transporte masivo. Sin duda va a hacer falta en el Consejo de Bogotá. Las listas cerradas han sido una buena forma de evitar las microempresas electorales, pero en otras ocasiones como esta son una manera de retomar el llamado poder del bolígrafo, como se le dice a la dictadura de los directorios políticos, que terminan decidiendo de manera antidemocrática quién puede aspirar y quién no a ser elegido. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.